Hola, buenas tardes amigos, los saluda su amigo Daniel García. En esta ocasión traigo lo que es un iPhone 5S con el problema de que el equipo fue mojado y posteriormente, después de darle servicio, el equipo al parecer sí prende, pero no está dando lo que es la parte trasera de la luz, que se conoce como backlight. Entonces ahorita voy a proceder a prenderlo y como tal ya está prendiendo. Voy a tratar de enfocar a ver si se llega a visualizar la manzana. Bueno, como tal yo alcanzo a ver la manzana ahí. Aquí no se alcanza a distinguir muy bien. Voy a tratar de ver si disminuyéndole un poco de luz. Bueno, como tal yo sí alcanzo a ver, pero en la cámara no se alcanza a enfocar. Voy a mostrar nada más con una tarjeta que tengo, como tal, que tiene iCloud, pero que les quiero mostrar que efectivamente el display no es el problema. Esta es la tarjeta mala. Voy a ingresar la tarjeta que tiene iCloud. Voy a prender y como tal ahí está lo que es el display dando lo que es la iluminación. Entonces, problema del display hasta ahorita no tenemos, ¿ok? Voy a desconectar el display, lo voy a dejar aquí a un lado. ¿Y qué es lo primero que vamos a revisar? Ahorita la tarjeta la voy a sacar porque no la voy a necesitar ahorita en este chasis. Vamos a enfocarnos en lo que va a ser en la PCB. Primero necesitamos identificar en este caso cuál es nuestro conector de nuestro display. En el caso del iPhone 5S, el conector J5 es el conector de nuestro display, ¿ok? ¿Y qué debemos de revisar en ese conector? Bueno, debemos de revisar tres líneas, las cuales son las encargadas de iluminar, o más bien enviar lo que es el voltaje para que los LED puedan encender. Esta primera línea que dice Anode es la línea donde va a recibir el voltaje para que se pueda alimentar todos los LEDs, y todos los que dicen cátodo 1 o cátodo 2, que eso es lo que significa, es el regreso para que se haga el cierre de circuito y los LED estén funcionando, ¿ok? Entonces vamos a revisar pin 17, pin 19 y pin 21. Hay que revisar en función de diodos esos valores para detectar si tenemos alguna pérdida de conexión o qué es lo que está sucediendo. Entonces ya identificamos que este es nuestro conector. Vamos a poner nuestro multímetro en función de diodos, ¿ok? Punta roja a cualquier parte de tierra y punta negra a hacer la medición. Vamos a realizar la primera medición, que va a ser en este punto, y ahí tenemos un valor casi de 600, podríamos decir que 0.646, 0.646 exactamente, y 0.631, ok, perdón, déjenme checarlo porque se movió. 0.631, ok, entonces 646 los cátodos y 631 okay. Como tal, estos teléfonos ya no les dieron tantas actualizaciones y en ocasiones cuesta trabajo conseguir lo que es los valores en función de diodos de todos los conectores. Lo que nosotros debemos de tratar de intentar es comparar. Entonces vamos a comparar con esta tarjeta qué valores tenemos para tratar de ir
intentando darle solución. Entonces vamos a revisar primero estos dos nuevamente. Estos son los cátodos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos 647, más o menos igual. 600 igual, 647, teníamos 646 o 0.646 pues. Y en el ánodo tenemos 0.535. Aquí encontramos ya de una vez el primer valor como tal erróneo. Entonces necesitamos empezar a descartar, empezando por esta línea, qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Si perdió alguna conexión, si el IC está mojado, si tiene alguna fuga de algún capacitor. Entonces vamos a ver qué vamos a seguir analizando, ¿ok? Entonces lo primero que debemos de revisar, en este caso ya nos dimos cuenta que en el pin 17, en esta línea que se llama BP-LSM-BL-Anode-con, es la línea que nosotros tenemos mayor caída de tensión. A la función de diodos o al valor que nos da el multímetro también le podemos llamar caída de tensión. Entonces hacemos el seguimiento y vemos que va a lo que es por primera instancia al capacitor C17 y que de ahí cruza y se conecta al C243 y de ahí cierra tierra. Entonces, como tal, estos ahorita no le vamos a hacer tanto caso, ¿ok? Vamos a realizar el siguiente seguimiento y vemos que llega a lo que es al primer filtro llamado FL24. Entonces, lo primero que vamos a revisar es identificar el filtro y posteriormente revisar pasando el filtro si seguimos teniendo el mismo valor o que el valor haya cambiado. ¿Para qué es esto? Para descartar que nuestro filtro no esté teniendo un falso contacto o que a lo mejor ya se abrió y por eso nos esté dando ese valor. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros guiar? Yo voy a utilizar lo que es ahorita este programa, Phoneboard. Okay. Voy a utilizar lo que es Phoneboard para hacer ese tipo de seguimiento. Entonces nosotros ya detectamos que el pin 17 es nuestro problema hasta ahorita. Vamos a hacer el seguimiento. Nos dice que hace conexión a este primer capacitor que yo les decía, el C17, y posteriormente al filtro FL24. Entonces, haciendo la comparación en esta esquina, o bueno, en este lado, del lado izquierdo, vamos a tener lo que es el filtro. Vamos a hacer la primera medición aquí y posteriormente de este lado. Si el valor sigue igual, vamos a seguir con el seguimiento. Entonces, déjenme cambiar el microscopio. Okay. Entonces, en esta esquina, aquí ya identifiqué que aquí se encuentra lo que es mi filtro, ok. Entonces voy a hacer la primera medición aquí y tengo un valor de 0.632. Cruzo el filtro y reviso del otro lado y realmente no hay cambio. Entonces, ¿qué podríamos llegar en conclusión hasta ahorita? Es que el filtro como tal sí está funcionando, sí está bien soldado, sí, lo más seguro es que tenga su valor, porque en ambos extremos tenemos el mismo valor. Entonces vamos a seguir el seguimiento. ¿Okay? En este momento, después de haber pasado lo que es el filtro, el nombre de la línea va a cambiar. Lo que vamos a hacer es copiar esta línea, la vamos a pegar en nuestro buscador y le vamos a dar siguiente para que nos haga las coincidencias a dónde debe de seguir. ¿Okay? En esta hoja nos va a dar de cuánto voltaje es esta línea. En este caso nos está indicando que va a tener un voltaje aproximado cuando el equipo esté encendido y cuando tenga la pantalla de 22 volts aproximadamente. ¿Okay? Entonces, siguiendo con el seguimiento, al próximo lugar donde llega es a la parte donde viene el IC
que va a conectar en su pin D1 del IC U23 y a la vez va a llegar a lo que es al D1, que es el diodo que se encarga de rectificar lo que va a ser la señal, ¿okay? Entonces lo primero que debemos de revisar es si aquí tenemos el mismo valor, y en caso de que sigamos teniendo el valor, vamos a ver qué procedemos a realizar, ¿okay? Entonces vamos a identificar este diodo. Para eso nos vamos a volver a regresar a Phoneboard. Y vamos a hacer el seguimiento. Cruzamos y nos lleva a la parte de atrás. Aquí en esta parte de atrás, aquí está D1. Entonces vamos a venir a buscar en nuestro microscopio D1 y vamos a revisar cuánto valor tenemos en este pin. Si tenemos el mismo valor, vamos a ir a un siguiente análisis. Entonces le damos vuelta a nuestra tarjeta porque se encuentra de este lado. Este es el diodo. Entonces vamos a hacer la medición aquí y seguimos teniendo un valor de 651 o bueno 0.651, ¿okay? Yo haciendo una inspección veo que realmente como tal los capacitores sí se ven pues ya muy negros, a lo cual se ve que sufrieron calor. El diodo como tal no se ve quemado, no se ve, a veces les hace un puntito. El IC pues realmente no se ve tan mal. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nosotros debemos de intentar antes de ir a cambiar lo que es este IC? Porque muchos venimos, agarramos, cambiamos el diodo, cambiamos el IC y pudiera ser que no le demos solución. ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo? ¿Okay? Vamos a alimentar lo que va a ser nuestro teléfono. Vamos a alimentarlo. En este caso yo utilizo unas puntas sencillas para alimentarlo. O sea, vamos a conectarlo. Ahí ya mi equipo está conectado. Y lo primero que debemos de revisar, vamos a hacer un pequeño análisis, es lo siguiente. Como tal, el voltaje con esta bobina, con este diodo y con este integrado va a generar lo que es, al combinarse esto, un voltaje para iluminar lo que van a ser nuestros LEDs. Entonces, desde que nosotros conectamos lo que es nuestra batería o nuestro cable de alimentación, el mismo voltaje que tenemos aquí lo debemos de tener aproximadamente aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en nuestro conector de nuestro display, en esta línea, tenemos que tener aproximadamente el mismo voltaje que tenemos aquí. ¿Por qué podemos concluir con eso? ¿Okay? Porque lo que es esta línea, la PP-BCC Main, se activa en el momento desde que nosotros conectamos lo que es nuestro, en este caso nuestro conector para alimentar el teléfono, o desde que conectamos el conector de nuestra batería, ¿okay? En ese momento, desde que nosotros conectamos, esta línea ya está energizada, lo cual tiene un voltaje aproximadamente de 3.7 a 4.2 dependiendo de cuánto voltaje tenga la batería. Entonces, ¿por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque como esta es una bobina, simplemente el voltaje va a cruzar por la bobina sin hacer ningún efecto. Lo más seguro es que le reduzca un poquito de voltaje, pero algo muy mínimo porque la resistencia que tiene es muy pequeña, y de ahí va a pasar a este diodo, y como tal este diodo no le va a robar tanto, podemos decir que tanto voltaje, y va a llegar casi intacto ese voltaje a esta zona, ¿okay? Entonces el mismo voltaje que debemos de tener aquí lo debemos de tener aquí, ¿okay? Entonces vamos a revisar en nuestro conector de display si tenemos lo que es ese voltaje. Entonces ahora vamos a cambiar nuestro multímetro en función de volts.
y vamos a revisar el voltaje. Ahora la punta negativa debe de ir a tierra y la punta negativa debe de ir a donde vamos a revisar. Y en este caso obtenemos lo que es ese voltaje. Entonces vamos a ir realizando el seguimiento, pero antes de que hagamos ese seguimiento les voy a hacer la comparación con la placa que sí está funcionando. Entonces ahí tenemos nuestra placa funcionando, ya está alimentada o más bien ya está conectada, y revisamos el voltaje y si se dan cuenta tenemos un voltaje aproximado de 3.98 volts, ¿ok? Lo que no tenemos en la placa mala, ¿ok? Entonces vamos a ir realizando el seguimiento. Vamos a medir el voltaje ahora antes del filtro, que va a ser aquí, y como tal seguimos sin tener el voltaje de aproximadamente 4 volts. Vamos a darle la vuelta. Nosotros ya habíamos visto que llegaba nuestra conexión hasta aquí, hasta el diodo, ¿okay? Revisamos el diodo y de misma forma no tenemos ese voltaje, ¿okay? El siguiente lugar para medir tendría que ser antes del diodo, porque si nosotros revisamos lo que es el esquemático, ahorita el esquemático, hemos medido hasta aquí, en esta parte del diodo. Ahora necesitamos revisar aquí. Y por último tendríamos que revisar antes de la bobina, ¿ok? Entonces vamos a seguir la medición. Vamos a primero a revisar con nuestro foam board a dónde podríamos medir. Okay. Entonces estamos aquí en foam board, ya medimos aquí, no está el voltaje, ahora nos toca medir aquí, ¿ok? De aquí hace conexión a la bobina, como lo vimos en el esquemático, y posteriormente tenemos que cruzar la bobina y ver a dónde podríamos medir. Entonces podemos medir en estos capacitores, pero primero vamos a medir aquí en medio, ¿ok? Entonces vamos a hacer la medición. Entonces realizamos la primera medición aquí. Seguimos sin tener como tal ese voltaje y ahora nos toca revisar, como dijimos, en los capacitores, aquí, ¿ok? Aquí ya tenemos lo que es ese voltaje. Vamos a revisar entonces si llega a lo que es a la parte de la bobina. Esta es la bobina donde tiene que cruzar el voltaje. Entra de aquí, llega aquí, cruza por este lado y cruza del diodo, ¿okay? Entonces vamos a revisar. Aquí se alcanza a ver que podemos medir porque se ve en la soldadura. Aquí sí tenemos el voltaje. Revisamos pasando la bobina y no tenemos el voltaje. Vamos a cambiar, vamos a desenergizar nuestra placa y vamos a cambiar en función de continuidad nuestro multímetro y vamos a revisar si nuestra bobina tiene continuidad, ¿ok? Revisamos y simplemente no hay continuidad. Vamos a revisar en otra placa. Déjenme sacar otra placa. Okay. Esta es otra placa que yo tengo. Déjenme rasparle aquí. Okay. Entonces voy a revisar en continuidad. Y si se dan cuenta, ahí me está dando lo que es un valor, ¿no? Entonces, ¿esto qué me quiere indicar? Que esta bobina como tal, hasta ahorita, pudiera decir que está en buen estado. Entonces, ¿qué tengo que realizar? Pues lo primero que tengo que hacer es pues, intentar cambiar esta bobina y ver si con eso se soluciona. Si no, seguiríamos con un siguiente análisis. Entonces, vamos a proceder a bajar esta bobina y a reemplazarla.
Voy a poner lo que es un blindaje aquí de protección y aparte le voy a poner una moneda. ¿Sí? De esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora voy a proceder a retirar esa bobina. Vamos a empezar a aplicar calor. Voy a ayudar con un poco de flux. Ahí ya veo que está cambiando el color de la soldadura. Voy a esperar un poquito más. Todavía no se mueve realmente. Ahí ya saqué lo que fue como tal la bobina. Al parecer se le desprendió la parte de abajo. De todos modos ahorita lo retiramos, eso con un bisturí, para ya no castigar tanto lo que va a ser la tarjeta. ¿Sí? Solo sí, con mucho cuidado hay que tratar de desprender todo esto, que es como una resina. Vamos a aplicar un poquito de calor, vamos a meterle unos 200 grados para que nos ayude a quitar esa resina más rápido. Entonces ahí está de ese lado, le voy a dar vuelta para que me pueda acomodar. Entonces hasta ahí ya quitamos lo más que se puede. Voy a tratar de intentar raspar un poquito más de este lado para que no quede tan abultado. Ahí está. ¿Sí?
Entonces realmente ya está lo que es la limpieza. Voy a aplicar lo que va a ser soldadura. Ya con eso es suficiente. Ahora sí vamos a proceder a sacar un reemplazo de otro teléfono. Voy a sacarlo de este teléfono, la bobina. Ahí salió la bobina. Traté de no forzarla porque estas bobinas son muy frágiles. Voy a llevar a este lado. Ahí ya está colocada. Voy a aplicar calor. Como tal, ahí se acomoda. Ya solo voy a esperar a que enfríe un poquito y voy a volver a revisar. Voy a proceder a ponerlo aquí en un extractor que tengo para que se acelere el proceso de enfriamiento. ¿Qué tal? Ya se enfrió. ¿Okay? Ahora sí, vamos a revisar nuevamente si tenemos continuidad todavía, que no se haya dañado la bobina ahorita a la hora de hacer la extracción. Entonces ahí tenemos el valor. ¿Sí? Vamos a alimentar nuestro teléfono. ¿Okay? Y ya está alimentado. Vamos a revisar si tenemos el voltaje de 4 volts aproximadamente.
Perdón, déjenme cambiar, disculpa. Déjenme cambiar a función de volts. Y ahí tenemos lo que es ese voltaje. Hasta ahorita yo podría decir que a lo mejor el único problema era lo que es la bobina. Entonces voy a proceder a revisar, voy a conectar lo que va a ser mi teléfono. Vamos a conectarle el display. Y ahí está. Entonces, un diagnóstico tan sencillo que pudimos hacer nos puede ayudar a no bajar como tal componentes nada más por bajar. Vamos a esperar nada más que encienda. Como les comentaba, realmente este teléfono sí encendía, o sea, sí llegaba al menú, pero no daba lo que era iluminación. Entonces, ahí está. No sirve, sí sirve el touch, perdón, creo que no servía. Entonces, ahí está funcionando. Entonces, ahí les dejo este pequeño aporte, espero y les sirva. Los saluda su amigo Daniel García desde la ciudad de Cuautla, Morelos, y nos vemos hasta un próximo video. Denle manita arriba y suscríbanse.